Recibir esta tarde en nuestra casa al rabino Dr. Fischel Sлагen representa para nuestra comunidad universitaria una verdadera distinción. Ya lo afirmaba un recordado profesor de esta institución y luego rector, el padre Ismael Quiles, al afirmar en su obra La educación personalista en la universidad, que la universidad es la institución de nivel superior reflexivo sobre los problemas humanos, científicos y técnicos. Solo en la universidad se puede hacer reflexión superior sobre el ser del hombre, su esencia y su ubicación en el universo y en el sentido de su vida. Y creo que este ámbito se transforma hoy en el más propicio para presentar esta obra que atraviesa en su conjunto las problemáticas actuales con una profundidad intelectual que está a la altura de las complejidades que las mismas representan. Los textos contenidos en estos dos tomos reflejan años de investigación y preocupación por abarcar los temas más actuales en su conjunto, a través de nuevas y variadas perspectivas, en un lenguaje claro que homenajea a cualquier lector que se acerque a ellos. La obra que hoy nos reúne, Bioética, Religión y Estado, Notas para la Postpandemia, nos regala profundas y valientes reflexiones conjugadas de manera exquisita con el contexto pandémico y pospandémico, en un delicado equilibrio al momento de plantearlo. La trayectoria académica y profesional del rabino Sлагen encuentra un rico recorrido que lo ha llevado a enlazar su formación científica y religiosa a través de sus estudios de postdoctorado en bioética, de su doctorado en filosofía y en el ejercicio de la docencia y de la investigación, siendo su principal área académica la filosofía judía aplicada. El rabino Sлагen es el primer rabino en haber sido nombrado miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano y también el primer rabino en recibir la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento, máxima distinción otorgada por el Honorable Senado de la Nación en mérito a los aportes realizados para la mejora de la vida de sus semejantes, de las comunidades y de las instituciones. A su vez, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró personalidad destacada de la ciudad en el ámbito de la cultura y en el año 2020 recibió una distinción del Ministerio de Asuntos para la Diáspora en Israel por su labor en la bioética frente a la pandemia del COVID-19. Junto al padre Rubén Revelo, director del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Católica Argentina, y al doctor Guillermo Jensen, director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, seremos testigos del diálogo que se generará en este espacio, priorizando la construcción de la cultura del encuentro, tomando así con especial y pudoroso permiso las palabras de su Santidad Francisco. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer en principio a las autoridades de la Universidad de El Salvador, por supuesto a las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y por supuesto a la vicerrectora de la universidad, de la propia universidad. Muchísimas gracias por este espacio. Un agradecimiento al doctor Jensen también, quien ha prologado este libro. No, merecidamente. Muy merecidamente, y por supuesto al padre Revelo, con quien comparto, como él mismo dijo, una amistad ya desde hace muchos años, y de la cual yo me siento muy orgulloso, y por supuesto el sitiar en la Pontificia Academia para la Vida, fue también uno de los él no lo va a decir, pero fue uno de los grandes hacedores para que yo sea el primer rabino nombrado por el Papa Francisco en dicha academia, renovado ahora en el 2022 por otro quinquenio, junto con el Monseñor Alberto Huechatey, también por supuesto. Y por supuesto les agradezco a ustedes por haber destinado este tiempo hoy para venir a este evento, que nuevamente agradezco a las autoridades de la universidad. En principio cabe aclarar, para dar una breve introducción del por qué y de qué se trata esta obra,
que por discurso religioso no se entiende el lenguaje ritual de las actividades cúlticas, sino más bien el uso de las ideas y los conceptos expresados en aquel lenguaje como corpus cultural y que están relacionados con el comportamiento cotidiano de las personas que se congregan en esa comunidad religiosa en particular. Ahora bien, a diferencia del discurso científico, cuyo objetivo es cognitivo, informativo, el discurso religioso es conativo. Es decir, no aporta conocimiento, no regula ni normaliza el saber, sino más bien indica cómo actuar, es decir, qué es lo que se debe hacer. Pero a diferencia del discurso político, no intenta persuadir ni lograr una afiliación a una teoría o a una ideología que resulte en una acción, sino que, al menos en el caso del judaísmo, refleja conceptualmente una determinada postura respecto a un tema, cuestionando e interpelando otras, pero siempre proveniente de una forma de vida y prácticas conforme a un corpus jurídico y normativo preexistente. En otras palabras, en el judaísmo al menos, la idea procede a la conducta, y por ende su discurso es la visión conceptual a partir de una cultura preceptual y legal que como tal es habiente de un principio de obligación interna personal. A diferencia de la cultura del derecho, que comienza con el reconocimiento de necesidades, pero que deben ser satisfechas por un tercero. Por eso, el discurso religioso, al menos en el caso del judaísmo, es el metodológico análisis de su acervo cultural, instrumentándolo técnicamente en pos de lidiar con las diversas problemáticas contemporáneas, encontradas en diferentes ámbitos tales como ética, bioética, educación, medio ambiente, política, derecho, sociedad, género, interculturalidad, entre otros aspectos dentro de los cuales se enmarcan las más acuciantes y relevantes disputas vigentes. Pero no con un sentido proselitista ni tampoco, por supuesto, filiatorio, sino para desarrollar un campo de acción, un campo de pensamiento diferente al actual, aportando consideraciones, juicios y nociones diferentes que, sin la necesidad de adscribir al judaísmo, permiten mejorar la calidad de la discusión y a su vez construir una sociedad más justa y por ende más libre. Actualmente resulta patente la dicotomía entre lo religioso, desviado muchas veces en el integrismo, y la secularización como laicismo desviada en la ideología. Manifiesto es también el hecho que la religión tuvo que pagar un precio muy alto, restringiendo su vocación soberana en pos de sobrevivir dentro de un sistema democrático moderno, ofreciéndose muchas veces como un servicio y en cierta medida enajenándose. Pero este no ha sido tanto el problema como sí la asimilación de la religión a la secularidad. Es decir, por un lado, las utopías devenidas en ideologías tomaron el lugar de la fe, pero también muchas veces la religión decidió competir con instrumentos de la ética secular. Y esta homogeneización provocó una transvaluación, asimilando el valor al interés, la autoridad al poder, la realidad al relato y la religión a la secularidad, disolviendo por sobre todo el principio y orden jerárquico que brinda la tradición, promoviendo solo lo instrumental coyuntural como único espacio de significación. Por eso, en un contexto donde las disputas ya no son actualmente sobre contenidos concretos, sino más bien por la posibilidad práctica comunicativa y la captación de voluntades, es preciso, y es precisamente allí donde el discurso religioso puede quebrar el actual albedrío esclavo del ciudadano, donde si bien no carecemos de elección, tenemos albedrío, es esclavo porque dicha capacidad está severamente afectada por estar al servicio de la vanidad. Y este tipo de discurso religioso contribuye también a que la tecnología no esté al servicio de las pasiones desiderativas, asumiendo una función ideológica y encubriendo la disfuncionalidad social, autopostulando una libertad como exigencia fanática, negando toda mutualidad entre humanos. Este discurso religioso evita también, en este sentido, eludir el valor o la autoridad de la tradición, de la conciencia,
restringiendo todo intento de perpetuación de una ideología como sistema y manipulación de la vida cultural. Es por ello que en este sentido la tarea de una crítica a la cultura, cuyo fundamento se encuentre en lo religioso, consiste precisamente en reconocer qué tipo de vanidad, qué tipo de idolatría caracteriza a la empresa humana en el presente, tal como oportunamente fue la desacralización y el desencantamiento de la naturaleza, de los baales, de los ídolos, de los faraones, de las monarquías absolutistas divinizadas. Es decir, la labor es la de promover ante todo concepciones fundamentales, permitiendo luego generar valores para la comprensión y el aprovechamiento de los avances tecnológicos y culturales más allá de las habilidades. Y esta es la forma donde la tradición y el progreso son solidarios y no antagónicos, resguardando los valores ante la invención y el descubrimiento. Pero para ello, no hay que olvidar que los valores de las civilizaciones históricamente han sido garantizados por las religiones. Incluso los hoy considerados seculares, como la educación, la salud, la seguridad, la propiedad privada y la defensa de la vida. Estos siempre han decaído pervirtiéndose cuando se los pretendió escindir de su horizonte, el cual trascendía el bienestar individual y social. Allí, el humano se abandonó a sí mismo, a un prometeísmo conducente a una autonomía técnica o ideológica que lo hizo cautivo del ser y del deseo, y por ende librándose a la codicia, corrompiéndose por profanar su raíz divina. Última y más cruel prueba patente de ello se manifestó durante el siglo XX, aunque existen nuevos conatos en el siglo XXI, donde el matar por utilidad o factor reforzador no fue el límite fundamental para cualquier tecnología o para cualquier conducta, permitiendo no solo la noción religiosa del ser humano, permitiendo no solo la noción religiosa del ser humano creado a imagen divina, sino también la atea como un fin en sí mismo, tal como diría Kant. Ambas por igual constitutivas del concepto de dignidad, similarmente basadas en un valor, nunca en un interés. Y si bien el futuro del discurso religioso en la esfera pública dependerá de lo que hagamos y del lugar que la sociedad esté dispuesta a concederle, resulta imperativo entender que la religión no es mensurable por su utilidad, dado que no está en función de nada. Por lo contrario, la religión es una finalidad en sí misma en la medida que su valor supremo sea Dios. La religión no tiene una función social, por cuanto la sociedad no es aquello a lo que se le rinde culto, sino más bien Dios. No obstante, desde posiciones laicistas, también se plantea la religión como un factor disruptivo y perjudicial para un sistema social y estatal moderno. Por ello, la necesidad de abolirla como felicidad ilusoria en favor que pueda darse la dicha o la supuesta dicha real y verdadera. Es decir, que no solo la religión no es necesaria para el logro de objetivos sociales y nacionales basados en valores análogos, sino que en verdad los perturba. No obstante, una de las cuestiones sociopolíticas que el discurso religioso manifiesta es la medida de un Estado democrático donde debería prevalecer el gobierno de la ley por sobre el arbitrio. Y aquí lo más importante es la cuestión relativa a qué tipo de organización sociopolítica posee como denominador común el intento de forma ordenada y sobre todo justa de resolver conflictos. La forma justa, entendida como razonable, proporcional e idónea, evitando la preponderancia y atropello de unos sobre otros. Y esta idea de lo justo como razonable y adecuado en orden a resolver conflictos, en este caso, por parte del Estado, es una idea religiosa de lo moral. Una idea religiosa de lo moral de lo justo como neutralidad, asegurando la imparcialidad y no la subjetividad en las consideraciones y resoluciones, sin enajenamientos de ninguna índole. Si bien esta idea moral de lo justo también se puede observar en Aristóteles, quien más lo ha elaborado son dos grandes religiosos. Por un lado Maimónides y por otro lado Tomás de Aquino,
y modernamente John Rawls como la razón pública, así como también John Finnis bajo el compromiso con la razón práctica. Esta idea o principio moral de neutral razonabilidad para las decisiones de acción pública resulta justamente en la objetivación de al menos 3 variables: la idoneidad, evaluando si el fin perseguido es legítimo, considerando luego la adecuación del medio propuesto; la necesidad, valorando si la medida determinada es la menos restringente de toda otra igualmente eficaz para lograr la finalidad propuesta; y la proporcionalidad, evaluando si la medida a tomar guarda una admisible relación entre las demandas generadas en los ciudadanos respecto de los beneficios de su aplicación para el bien común. Y estas son las básicas cargas justificativas que el gobierno, como administrador del Estado, debe responder con suficiencia para la toma de decisiones con un carácter democrático y representativo, sin la inadmisible interferencia ideológica cualquiera sea en su rango de acción. Y esto es justamente lo que no se ha hecho y es una idea original del fenómeno religioso. Y aquí es donde se observa que el mismo discurso religioso indica que un Estado de derecho democrático no solo no puede ser, sino que no debe ser laicista ni tampoco confesional, ni de derecha ni de izquierda, en ninguno de sus planos, en ninguna de sus políticas de acción, sea social, económico, educativo, sanitario, laboral, seguridad, etcétera, etcétera. Por lo contrario, el gobierno o la administración de turno puede tener tendencias ideológicas o de cualquier otra índole, pero manteniéndolas restringidas a su propia dimensión y alcance, sin que influyan o se reflejen en los planos propios de un Estado de derecho democrático, los cuales deben ser neutrales para así cumplir con la función y con la responsabilidad que le compete para con toda su ciudadanía. Por todo ello, el discurso religioso hoy resulta en un pluralismo constructivo mucho mayor a otros discursos teóricos políticos. Más, si bien al individuo le asisten las libertades y los derechos para sus subjetivas decisiones, cuando se trata de medidas colectivas o de orden público, estas deben ser consideradas y resueltas por los representantes, pero no con la exclusiva lógica legitimadora mediante la mayoría de votos, sino con la premisa de lo justo en los términos antes mencionados, para evitar arbitrariedades y que las resoluciones no beneficien solo a un sector por mayoritario que sea. Y en este sentido, deberá considerarse siempre que la base democrática radica en el deber de igualdad, pero por sobre todo en los derechos básicos. Porque de lo contrario, cuando se restrinja algunos de estos o haya alguna desigualdad resultado de alguna decisión, deberá argumentarse con suficiencia mediante el mismo criterio de lo justo en los términos ya expuestos. Un claro ejemplo es el caso de la privación de libertad a cualquier sujeto cuando éste, por su accionar, ponga en peligro los derechos básicos de otros ciudadanos, dimensión esta última que debe maximizarse. Y que aquí también es importante lo que se aprende del discurso religioso proveniente de una cultura preceptual, y es que el Estado y el gobierno no solo eviten interferir con los derechos básicos de sus ciudadanos y que estos no interfieran entre sí para sus respectivos cumplimientos, sino que además y por sobre todo, el Estado, a través de su administración gubernamental, debe ocuparse de que cada ciudadano tenga la posibilidad fáctica para hacer uso de aquellos derechos. Aquí el concepto es que no existen los derechos básicos cuando no se tiene la posibilidad de implementarlos. Y similarmente, la libertad solo existe cuando hay una base que posibilita la realización de la voluntad. Con esto en mente, el discurso religioso, en este caso particular del judaísmo, no solo puede, sino que debe llevar la voz al dominio público, analizando toda decisión política de cualquier gobierno en sus áreas de incumbencia, en lo jurídico, legislativo, demandando mayor transparencia, eficiencia y justicia en todo acto estatal en pos de garantizar y perfeccionar un Estado de Derecho democrático. Porque tal como dijo un teólogo del siglo XX, teólogo judío del siglo XX, Abraham Yoshua Heschel, en su libro What We May Do Together, la no injerencia compulsiva
de la religión en cuestiones de Estado es total y radicalmente distinta a la separación o rechazo de la religión respecto de la situación humana. Básicamente en esta obra yo tomo estas cuestiones del discurso religioso para aplicarlas a cuestiones que van desde la ética y la política, la ética y el derecho, el uso ético de la inteligencia artificial, el transhumanismo, abordando temas tanto como coyunturales como de larga data. Estamos hablando, por ejemplo, del uso de las pistolas Taser, a cómo se puede regular de alguna forma la mentira en la política, ¿no es cierto? Tomando la pragmática, decir, bueno, por supuesto, la gente miente, bien, pero en términos políticos y en términos de funciones públicas, ¿cómo se puede regular la mentira? Y lo que hago constantemente es traducir el acervo cultural religioso a un idioma secular para que no necesariamente la persona que lo lea o la persona que lo quiera instrumentar tenga que compartir, en este caso, la religión judía ni ninguna otra religión, que pueda ser absolutamente transferible en términos seculares para que quede el concepto en cualquier ámbito de la vida pública y privada, pero para traer mayor justicia, mayor verdad, mayor bien, mayor pluralismo y por ende una vida y una ciudadanía de mayor calidad, de mayor virtud y de mayor justicia para todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, agradeciendo mucho la presencia de todos esta noche aquí y agradeciéndole muy especialmente al padre Rebelo y al rabino Fischel. Bueno, damos por terminado esta presentación y pido un fuerte aplauso para el autor del libro.